Bienvenidos todos a un video educativo. El día de hoy seguimos con la parte de ejercicios de inducción matemática. Hay que recordar y cabe recalcar que la inducción matemática sale a partir de los postulados de Peano y esto nos sirve para corroborar la validez de ciertas operaciones. Esta se puede resumir en tres sencillos pasos. El primer paso es probar que n es igual a 1. El segundo paso es la hipótesis, que es n igual a k. Y el tercer paso es demostrar que n es igual a k más 1. Esto igual, o mejor dicho, es conocido normalmente como tesis. Ahorita vamos a ver en qué consisten las tres operaciones y cómo es que sigue una mecánica y una lógica de razonamiento matemático. Tenemos un ejercicio que es, dada la siguiente sucesión de números hasta términos enésimos, que consiste en 1 entre 1 por 2 más 1 entre 2 por 3 y así sucesivamente hasta un término enésimo de 1 1 entre n y todo eso por n más 1, que es igual a el término enésimo entre el término enésimo más 1, que es la sucesión, por lo cual vamos a arrancar con el paso número 1, el cual nos dice que n es igual a 1. Dado esto, tenemos que agarrar esta parte del residuo de los términos enésimo y de la comparación del último término. Tenemos que utilizarla directamente en nuestra fórmula nueva para poder generar una operación, por lo que decimos que 1 entre n más, por n más 1 es igual a n entre n más 1. Y esto cuando se sustituye, porque recordemos que nuestro primer paso nos dice que n va a ser igual a 1, tenemos que es 1 entre n más 1 más 1, o sea, y todo esto por 1, es igual a 1 entre 1 más 1. ¿Qué queremos decir con esto? Directamente aquí es la sustitución, o sea, y las reglas algebraicas de seguimiento para obtener nuestra operación, lo cual nos va a dar que es 1 entre 1 por 2, y eso debe de ser igual a 1 medio. Y cuando multiplicamos 1 por 2 da 2, y es sobre 1, obtenemos que el primer paso se cumple, dando así que nuestro primer paso de la inducción matemática para probar, o sea, del término unitario, se está cumpliendo. Posterior a ello, tenemos el paso número 2, que pues bien como lo habíamos planteado anteriormente, es el paso número 2 es igual a n del término enésimo es igual a k, lo cual va a ser una hipótesis, lo cual a su vez lo tenemos que tomar como una suposición de una operación que va a ser válida, la cual se va a estar validando con el paso número 3. Entonces tenemos que la hipótesis está marcada por n igual a k, que es la hipótesis, y eso lo tenemos que reemplazar en nuestra operación anterior de los términos enésimos, que es la sumatoria hasta el término enésimo, que va a ser 1 entre k por k más 1 es igual a k entre k más 1, y esto lo tenemos como una ecuación 1. También a su vez tenemos que tener en cuenta que este paso se va a complementar con el siguiente paso, con el paso número 3, el cual es la tesis, o va a ser toda la referencia de nuestra operación para checar que la razón matemática sea válida, en lo que vamos a suponer que para el paso número 3 es n es igual a k más 1. Del término, o sea, n, cuando aparezca n en la ecuación, vamos a tener que es k más 1, lo vamos a tener que sustituir. Esto, como bien ya lo habíamos marcado, es nuestra tesis, y visto en la forma de la operación, será 1, o sea, la sumatoria de los antiguos números, hasta el término enésimo de 1 entre k por k más 1 más 1 entre n por n más 1. Esto es igual a n entre n más 1. Aquí estamos dándonos cuenta que aquí tenemos parte de la sumatoria de la hipótesis, que es esta parte, y la estamos poniendo en la parte de la sumatoria de términos enésimos, y la completamos con la parte de la ecuación original, y ahí tenemos que sustituir directamente los valores en donde todo aparezca n, va a ser k más 1. Por eso vemos que que 1 entre k por k más 1 se mantiene, y lo único que cambia es que aquí donde tenemos términos n de enésimos va a ser sustituido por k más 1. Aquí tenemos que es 1 entre k más 1 por
k más 1, porque tenemos un 1, hay que recordarlo, no hay que ir de frente, o sea, no hay que olvidar ese tipo de términos, porque si no podemos hacer que nuestro razonamiento no sea válido. Y aquí, en la parte del residuo, tenemos que es n entre n más 1, y sustituido es k más 1 entre k más 1 más 1. Esta parte de nuestra ecuación de la sustitución va a ser nuestra ecuación 2, la cual vamos a tener que previamente otra vez sustituir y hacer pasos algebraicos para hacer directamente una simplificación de operaciones y que esto se nos haga más fácil. Y ya de ahí tendríamos que trabajar de la ecuación 1 con la ecuación 2. Y dicho de esta forma, al momento de que pasamos de la ecuación 1, la cual tenemos que recordar que es la parte de este k entre k más 1, que es el residuo de la ecuación 1, tenemos que igualarla con la parte de la sumatoria de 1 entre k más 1 por k más 2, y todo esto va a ser igual al producto de nuestras k, o sea, de la sumatoria. Y dicho de esta forma, lo podemos utilizar métodos algebraicos básicos, los cuales nos van a ayudar a pasar esta parte del residuo del otro lado para hacer una simplificación y hacer operaciones más limpias, las cuales nos va a quedar que es 1 entre k más 1 por k más 1 entre k más 1, o sea, si esto lo suman nos va a dar esta parte, y ya de ahí es k más 1, y ya de ahí se hace la simplificación por medio de álgebra básica, que es 1 entre k más 1, y eso por k al cuadrado más 2k más 1 entre 2k. Haciendo la multiplicación directamente nos obtenemos que el resultado es k más 1 por k más 1 entre k más 1 por k más 2. Estos términos son iguales en la parte del numerador y denominador se cancelan, y tenemos que la igualdad se va a dar entre k más 1 entre k más 2, y esto es igual a nuestra parte del residuo original, que es k más 1 más k más entre k más 2, por lo que podemos decir que el razonamiento matemático se cumple para el paso 2 y para el paso 3, y dado que la inducción matemática únicamente tiene 3 pasos y se cumplieron todos, podemos concluir que el razonamiento es válido, por lo tanto la operación es correcta y estamos haciendo un buen uso de la mecánica de las matemáticas clásicas. Esto sería todo por parte del video del día de hoy. Es un ejercicio muy sencillo. Se puede utilizar la misma mecánica de los 3 pasos para cualquier tipo de operación de términos enésimos para la inducción matemática, y ya hay que recordar que esto es derivado de las ecuaciones de Peano, de los postulados, mejor dicho, de Peano, y esto nos sirve para saber si los razonamientos matemáticos tienen lógica o no. Muchas gracias y sería todo de nuestra parte.